vamos dando comienzo. En primer lugar, quería presentarme. Mi nombre es Marcos Gallardo y dentro de Icertis, pues las funciones que estoy desempeñando a día de hoy es un poco mantener la relación entre el partnership que hay, ese acuerdo de colaboración entre Icertis y SAS. El propósito de este webinar es pues, hacer un repaso de las diferentes funcionalidades de la plataforma SAS Vaya, la última versión de la plataforma SAS disponible en el mercado y que bueno, pues tiene una serie de funcionalidades como plataforma completa para ciclo analítico completo de los datos y que básicamente este webinar es algo técnico que lo que vamos a hacer es repasar pues las diferentes funcionalidades que existen dentro de la plataforma para realizar ese ciclo completo de los datos. Entonces, en ese orden de cosas vamos a centrarnos en los diferentes apartados que hay dentro de la plataforma Vaya y de ahí pues el índice que vamos a seguir. Veremos en primer lugar pues la parte de SAS Drive como repositorio de metadatos centralizado, luego la parte de preparación de datos con Data Preparation, presentación y análisis exploratorio, cuadros de mando, etcétera, con Visual Analytics, cómo realizar modelos predictivos utilizando Model Studio y por último, pues bueno, cómo hacer esa gestión y gobierno de modelos con SAS Model Manager. Bueno, dentro de los objetivos que nos planteamos desde Icertis hacia este webinar, pues bueno, es un poco trasladar de una manera técnica qué acciones o qué desarrollos o qué análisis se pueden hacer utilizando la plataforma SAS Vaya. Así que, pues bueno, queremos aportar pues ese conocimiento o transmitir esa experiencia como proveedor especializado, ya que en Icertis contamos con una organización y un modelo de servicio y una serie de procedimientos que bueno, pues somos capaces de generar servicios de alta calidad pues a nuestros clientes. En este caso, ofrecer una visión técnica de la plataforma, de cada uno de sus productos y demás, y cómo puede pues, ser de utilidad en las operaciones de datos y análisis del día a día. Y en general, mostrar las capacidades técnicas y posibilidades de la herramienta y poner pues, bueno, a disposición de los asistentes ideas y soluciones que puedan resultar de ayuda. Como comentábamos, pues el alcance del webinar es el que habíamos definido previamente en la parte del índice. Esto en ningún caso es o no se pretende que sea una presentación solo de PowerPoint y ya os digo, en cuestión de 2 minutillos o 3, pues estaremos accediendo a la plataforma de SAS Vaya y viendo en vivo pues las diferentes funcionalidades que hemos preparado para este webinar. El acceso a SAS Vaya se hace a través de un navegador. La instalación de Vaya siempre es en servidor, que puede ser on-premise o en cloud, y en este caso nosotros tenemos una instalación dentro de Icertis en on-premise, bajo un servidor con sistema operativo Linux, pero el despliegue de la plataforma podría ser perfectamente en cloud también. Por seguir un poco el índice de lo que comentábamos, la plataforma está dividida
en función de las acciones que se puedan o que se deseen realizar. Sí que en esta primera parte me gustaría centrarme dentro de SAS Drive. Pues SAS Drive es el repositorio centralizado donde se guardan y se comparten todos los desarrollos, todos los informes, todos los orígenes de datos, todos los códigos dentro del equipo o de la organización. Entonces, como repositorio centralizado de información, pues podemos ver los diferentes objetos a los que tenemos acceso. En este caso, estaríamos viendo la parte que correspondería con mi usuario, pero por otro lado también podríamos ver qué otros elementos tengo compartidos con diferentes usuarios y podría reutilizar esos elementos dentro de mis planes de análisis o dentro de informes o dentro de al final de desarrollos que yo quiera realizar utilizando o reutilizando código o otro tipo de análisis que hayan sido hechos por otros usuarios. De esta manera, pues tenemos tanto a nivel totalizados en este caso, como por diferentes agrupaciones. Podría haber también los objetos a los que he tenido acceso recientemente, proyectos que han sido desarrollados, informes, códigos, modelos, incluso la parte de gestión de modelos dentro de la propia plataforma. Por lo tanto, SAS Drive es el repositorio centralizado donde organizar y compartir este contenido. A continuación tenemos otra parte que sería pues bueno, la parte de visualización de informes. Esto veremos más adelante cuando veamos SAS Visual Analytics, donde en la parte de pintado y de generación de informes, donde se pueden crear cuadros de mando y demás, esta parte de visualización de informes que pertenece al producto SAS Report Viewer sería donde digamos, se publican los informes una vez finalizados y desarrollados, con lo cual aquí tendríamos la versión final que podría hacerse pública a otros miembros de nuestra organización y pues de cara a compartir esa información con gente que a lo mejor pues o gente dentro de nuestra organización que no tenga ese nivel de especialización dentro de la plataforma. En este caso, por ejemplo, por enseñaros un ejemplo, pues podemos ver este informe que sería algo que está terminado y además me sirve como ejemplo para ver las diferencias entre la información que se comparte con respecto a cómo sería este informe en la parte de desarrollo que sería Visual Analytics. Pues, por ejemplo, en este caso ya tendríamos este informe o este cuadro de mando finalizado y podríamos publicarlo y ponerlo a disposición del resto de la organización. De manera adicional y continuando con el índice, tenemos el módulo de SAS Studio. SAS Studio es la consola de desarrollo o el producto que más se asimilaría a versiones previas de SAS, donde tendríamos pues una pantalla que sería similar al Program Editor de versiones previas de SAS, por ejemplo, de SAS 9, donde sería lo más similar al producto SAS base, donde aquí podríamos desarrollar código SAS. En este caso, y la sintaxis sigue siendo la misma que siempre,
código SAS base, a diferencia del editor tradicional de SAS, pues bueno, pues aquí tenemos una serie de pop-ups donde nos muestra para las palabras reservadas, pues en qué sentencias se utilizan y demás, una pequeña ayuda para cada una de las palabras reservadas. Sí que en cuanto a ejecución y demás, bueno, esto en realidad no está haciendo nada, porque el código que yo he escrito no tiene ningún tipo de contenido, pero pues una vez más veríamos tanto el código que hemos ejecutado como el log y una pantalla de resultados. Esto sería similar a versiones previas de esas. Como funcionalidad añadida, pues tenemos una parte de explorador donde podemos ver también, al igual que veíamos en SAS Drive, pues las carpetas con los diferentes contenidos que hay guardados, tanto propios como compartidos, como contenido público compartido entre los diferentes usuarios de la plataforma. Tendríamos esta parte que es bastante interesante donde pues bueno, tenemos pequeñas plantillas para desarrollar o para comenzar a desarrollar códigos. Por ejemplo, en el caso de gráficos, podríamos utilizar este panel de barras donde nos mostraría una pequeña aproximación del procedimiento a utilizar para ese desarrollo de código y donde podríamos empezar a tomar como ejemplo para utilizar, para generar, en este caso, un gráfico de barras y con las correspondientes modificaciones, con lo cual tendríamos pues aquí una serie de ejemplos para comenzar a desarrollar nuestro código SAS. SAS Studio es el producto junto con Data Preparation. Sabéis que dentro de un ciclo analítico podríamos dividirlo en tres partes, básicamente. La parte de preparación de los datos, la parte de visualización y exploración de los datos y por último, la parte de modelado. Dentro de SAS Studio podríamos hacer esos tratamientos de preparación de los datos, todos los temas de limpieza y calidad de los datos para posteriormente poder modelizarlos. Y por último, en esta pantalla donde tenemos el explorador de objetos SAS, pues tendríamos definidas las librerías. Bueno, las librerías en SAS Studio están definidas dentro del servidor analítico SAS. Entonces, en este caso, aquí, como os decía, están apuntando pues, a rutas físicas del propio servidor. En este caso, como es un Linux, pues tenemos aquí rutas Linux. Este producto o esta utilidad dentro de la plataforma SAS Viya podríamos utilizarla tanto para preparación de los datos como para pintado. También podríamos hacer para usuarios que sean más avanzados y estén acostumbrados a codificar directamente sobre la consola de SAS, pues podría ser utilizada para cualquiera de las operaciones que vamos a ver a continuación. Con lo cual sigue existiendo la posibilidad de desarrollar nuestro propio código SAS. Pero sí que es verdad que una de las grandes funcionalidades de SAS Viya es que bueno, pues todo ese ciclo analítico se puede desarrollar prácticamente con el ratón. Por lo tanto, tenemos otro producto dentro de la propia plataforma, que sería SAS Data Preparation, que es el que estamos abriendo ahora, donde con asistentes y con transformaciones que están predefinidas podríamos
podremos preparar los datos para esos análisis posteriores. En este caso, voy a abrir un plan que ya haya desarrollado, por ejemplo, dentro de Public, para que veáis pues, cómo es todo ese proceso de preparación de los datos y que también, pues una vez más, es algo bastante intuitivo. En este caso tenemos una serie de transformaciones que están predefinidas, por ejemplo, pues en un texto concreto cambiar de mayúsculas a minúsculas o convertir una tabla de un determinado formato a otro, o hacer división de columnas en el caso que quiera, por ejemplo, recortar una cadena bueno, un string, una cadena de texto que, por ejemplo, tenga nombre, apellido 1, apellido 2 y quiera dividirlo en 3 diferentes columnas bueno, tenemos una serie de transformaciones que están predefinidas, aunque, una vez más, siempre tendremos la posibilidad de incluir o de desarrollar nuestro propio código para esa generación de transformaciones. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una nueva transformación de mis datos, en el caso de querer transformar una columna, una determinada columna, por ejemplo, esta columna job, quisiera transformar los datos de mayúsculas a minúsculas, pues, o de minúsculas a mayúsculas, lo que haría sería utilizar la transformación, en este caso está predefinida, donde estoy tomando como datos de origen la columna job y estoy convirtiendo a mayúsculas. Y aquí tengo, a su vez, y por cada una de las transformaciones predefinidas, pues tendré una serie de opciones donde puedo reemplazar la columna de origen o crear una columna nueva. En este caso, por ejemplo, yo quiero reemplazar la columna de origen, con lo cual esta columna job y con esta transformación que estoy definiendo, si doy a ejecutar, pues esa columna job debería ser transformada a mayúsculas. Para ello, tengo todas estas transformaciones de datos que puedo utilizar de manera predefinida o, como os comento, si hay algún tipo de transformación o quiero construir una columna en función de una serie de condiciones que yo determine, pues siempre tendré la posibilidad o de generar una columna calculada en función de esos cálculos que yo quiero realizar o incluir un código personalizado. Entonces, siempre tendré la parte de transformaciones personalizadas. En este caso, pues bueno, vemos que la tabla de origen para la columna donde he aplicado la transformación, pues ha reemplazado el valor dentro de la propia tabla de origen. Aquí tenemos un poco las propiedades de la tabla. Siempre vamos a tener también dentro de la propia plataforma, vamos a tener información tanto de filas como columnas, como tamaño de la tabla, ubicación y demás, que no dejaría de ser algo similar a las propiedades de los conjuntos de datos que teníamos en versiones previas de esas. Por lo tanto, pues bueno, un poco al hilo de continuar con ese ciclo analítico de los datos, la parte de preparación de datos tendríamos dos productos específicos tendríamos un producto específico para la preparación de datos, que sería SAS Data Preparation, y esa parte de preparación de datos también podría ser desarrollada dentro de SAS Studio. Ya os digo que SAS Studio sería
la consola de desarrollo donde podría realizar todas las acciones que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, SAS Studio también estaría dentro de la parte de exploración y visualización como de la parte de construcción de modelos, pero estos productos concretos lo que me permiten es hacer un desarrollo de esa analítica prácticamente sin hacer ningún tipo de codificación. En la parte de Visual Analytics es otro producto dentro de la plataforma Vaya, que lo que me permite es hacer pues, esos análisis más visuales, representación gráfica pues de los datos al final y una serie bueno, pues aplicar, por ejemplo, análisis exploratorio de los datos para tener esa visión pues, bueno, de distribuciones, de frecuencias, de diferentes estadísticos que lo que me permiten es conocer cuál es la realidad de mis datos. O sea, y en función de eso, pues tomar determinadas acciones que a lo mejor lo que resulta necesario es volver hacia atrás en la parte de preparación de datos y hacer algún tipo de transformación antes de continuar con la parte de modelado. Por lo tanto, la parte de visualización que vamos a ver ahora, en este caso voy a utilizar un informe que ya está predefinido también, en este caso un informe que ha sido desarrollado por el equipo de SAS dentro de Icertis y que al hilo de lo que veíamos al principio en la parte de visualización de los informes, esta sería el área de desarrollo. A ver si carga. Esta sería el área de desarrollo donde se generan esos cuadros de mando y donde se generan pues bueno, diferentes casuísticas. Si os fijáis aquí, hay una serie de partes del informe que no se están mostrando en el informe final que veíamos al principio, porque desde aquí pues, se puede controlar tanto los permisos de visualización como qué apartados del informe quiero hacer visibles cuando haga la publicación del informe y demás. Entonces, en este caso, vamos a añadir una nueva pestaña. En este caso, y de cara a visualizar datos, aquí tendríamos seleccionado los datos del origen de los datos, en este caso el conjunto de datos origen. Podríamos añadir una nueva fuente de datos, podríamos elegir un nuevo conjunto de datos. Pues bueno, en este caso voy a seleccionar una fuente de datos diferente. Aquí tendríamos pues una pequeña previsualización de los detalles de la tabla con pues bueno, las columnas que componen la tabla, con las propiedades de cada una de las columnas, longitud, tipo y demás. Podríamos visualizar también una muestra de los datos, incluso pues los perfiles del origen de los datos. En este caso, voy a seleccionar este conjunto de datos para hacer pues algún tipo de reporting o algún tipo de gráfico sobre estos datos. Entonces, dos cosas que me gustaría recalcar sobre lo que comentábamos hasta ahora en cuanto a la potencia de SAS en este caso en la plataforma de Vaya es pues que prácticamente sin hacer ningún tipo de codificación, solo seleccionando las variables sobre las que yo quiero realizar el análisis, pues Vaya es capaz de asignar un determinado tipo de gráfico
en función de los datos que yo voy seleccionando. En este caso, por ejemplo, al seleccionar la contratación, bueno, esta variable es que solo toma 2 valores, pero si seleccionamos dentro de los datos, tenemos diferentes tipos, tendremos pues categorías que serán esas variables, bueno, esas variables, en este caso textos, donde tengo bueno, variables discretas con valores concretos que son llamadas categorías dentro de esas vallas, y luego, por otra parte, variables continuas que son consideradas medidas dentro de esas vallas. Y por defecto, pues luego además tenemos otra serie de parámetros o determinados agregados que podemos utilizar para hacer esos análisis. En este caso, y como os comentaba, pues en función de esas variables, esas vallas es capaz de generar de manera automática determinados gráficos en función de las variables que yo estoy seleccionando y los tipos de datos sobre los que estoy trabajando. En este caso, por defecto, al seleccionar 2 medidas, lo que asigna es un gráfico de dispersión. Bueno, aquí no está diciendo mucho, pero podríamos además, en lugar de un determinado gráfico, podemos hacer pues podremos utilizar todas estas transformaciones y quizá dar un valor mayor a nuestros datos. En este caso, pues dentro de las transformaciones de gráficos que tenemos, podemos seleccionar, a ver, porque es que, ¿qué variable escogí? Crédito, bueno, en este caso voy a coger alguna variable que tenga más sentido. Por ejemplo, la edad. En función de, pues por ejemplo, el nivel de educación. Generaría de manera automática un gráfico donde tendría pues diferentes valores en función de esos niveles de educación. Una de las funcionalidades, otra de las funcionalidades que tiene Visual Analytics, bueno, todos estos gráficos después son configurables dentro de una serie de menús. En este caso, pues por ejemplo, para la página en concreto tengo una serie de opciones. Si el diseño, pues quiero cambiar el diseño del gráfico o quiero cambiar, bueno, pues ocultar o enlazar diferentes objetos entre pestañas pues dentro del menú que tengo a la derecha tengo una serie de opciones que puedo aplicar sobre los gráficos y las visualizaciones que estoy haciendo. En este caso, por ejemplo, y una vez más, dentro de los roles de datos, pues podría modificar sin hacer ningún tipo de desarrollo. Por ejemplo, si además de utilizar la edad como medida, quiero incluir la frecuencia, pues bueno, generaría un gráfico adicional, pero podemos jugar con todas estas opciones que al final no dejan de ser esas opciones que está construyendo por debajo código SAS y que está siendo ejecutado de manera dinámica, digamos. En este caso, pues, en referencia a los datos, tendríamos la asignación de los diferentes roles. En la parte
de acciones que podemos realizar sobre los gráficos, pues una vez más podemos enlazarlos o podemos hacer enlaces entre páginas y demás acciones sobre el informe general y en concreto sobre la página que estamos desarrollando, sobre esta pestaña concreta del informe. Y luego, pues bueno, tenemos, como os decía, diferentes reglas de visualización, filtros y bueno, pues incluso si queremos aplicar un ranking sobre los gráficos o sobre las pestañas que estamos desarrollando. Adicional a esto, dentro de... Esto sería la parte de generación automática de gráficos, donde yo no estaría seleccionando ningún tipo de gráfico concreto, pero de manera adicional y dentro de la parte de objetos, pues podría seleccionar todos los objetos o cualquiera de los objetos que están disponibles. Por ejemplo, en este caso, si quisiera hacer pues, una matriz de correlación y para ello seleccionando dentro de los datos, dentro de los conjuntos de datos que tengo seleccionados, porque ahora en el informe original teníamos esta tabla de origen, pero bueno, añadimos un nuevo conjunto de datos para generar estos análisis. Podríamos ir añadiendo a esta matriz de correlación, podríamos ir añadiendo las diferentes variables que consideráramos oportuno y viendo cómo se va comportando en este caso Visual Analytics. Por ejemplo, si yo quiero en esa matriz de correlación añadir la edad, y el número de contactos, en este caso todavía no tenemos nada especialmente llamativo. Podríamos seguir añadiendo información para generar esa matriz de correlación y que pudiera tener algún tipo de significado. Aquí ya vemos que bueno, pues las relaciones entre variables se van construyendo. Por ejemplo, podemos incluir la duración de la llamada como una nueva variable dentro de esa matriz de correlación y bueno, pues vamos viendo que el gráfico se va construyendo de manera dinámica. Y una vez más, pues dentro de los menús de opciones y de los menús de opciones de los datos, de esos roles de datos y demás, pues aquí podríamos hacer diferentes combinaciones de cara a generar algún tipo de inteligencia o sacar algún tipo de conclusiones sobre los datos que tenemos de origen. En cuanto a visualización, pues desde luego que bueno, por lo que podéis ver, pues la manera de generar esos datos así, sin ningún tipo de control y demás, como estamos haciendo ahora, somos capaces pues, de generar algún tipo de información. Sí que es verdad que lo que estamos haciendo ahora mismo no tiene ningún tipo de validez, pero también quería enseñaros pues cómo con un trabajo adicional o dedicando algo más de tiempo, pues podemos llegar a tener resultados bastante significativos y bastante llamativos pues en cuanto a exploración de los datos. En este caso, por ejemplo, donde tenemos definidos una serie de filtros, estos filtros que comentábamos para la generación de gráficos y que bueno, pues aquí ya los objetos tienen un orden con un tamaño más acorde a un
tiempo dedicado razonable. En este caso, si queremos aplicar determinados filtros y una vez más viendo cómo los objetos están enlazados unos con otros, o podría incluso, pues bueno, dentro de los propios gráficos, sería otra de las opciones que podríamos hacer es bajar a detalle de cada uno de los elementos de un gráfico y de esa manera hacer pues un análisis exploratorio de mis datos a partir de gráficos. En este caso, pues, por supuesto que esto lleva algo más de trabajo de lo que estamos haciendo aquí en el webinar, pero de cara a que tengáis una impresión de lo que, pues, bueno, de qué acciones o qué tareas se pueden realizar con Visual Analytics. En la parte, si os fijáis, en ningún momento estoy escribiendo código ni estoy escribiendo, básicamente tengo por qué conocer la sintaxis que existe por debajo de la plataforma y que realmente es esa codificación que se está enviando al motor de ejecución de SAS. Quizá esa es otra de las grandes funcionalidades de la plataforma SAS Viya, que permite, pues bueno, permite generar inteligencia sin tener un gran conocimiento o sin ser experto en la codificación de código SAS. Este producto, SAS Model Studio, es el producto que se utiliza para la generación de modelos. Con este producto podemos pues bueno, realizar modelos predictivos y en función de pues, lo que comentábamos, sería quizá la última parte o una de las últimas partes de ese ciclo analítico, porque la parte de preparación de datos sería esa primera parte, el tratamiento intermedio de visualización de la información y llegar a conclusiones, qué variables utilizar, qué variables pueden tener más peso sobre otras variables y demás. Es lo que hemos visto hasta ahora. Una vez que tuviéramos esos datos ya limpios y tuviéramos esos datos preparados para generar modelos, pues dentro de Model Studio podemos crear modelos predictivos que nos lleven a la toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, vamos a realizar un modelo de minería de datos y aprendizaje automático. Tenemos que seleccionar, por supuesto, una fuente de datos, unos datos origen. En este caso, yo voy a tomar los datos de la tabla que estamos utilizando hasta ahora y que, bueno, pues por supuesto son datos que ya están preparados y que han sido preparados por la gente del equipo de SAS en Icertis. Seleccionamos este origen de datos y sobre este origen de datos pues vamos a hacer una prueba de predicción. Tardará un poquito. Ya tenemos aquí creado el proyecto. Y dentro de los datos, pues tengo que hacer una serie de asignaciones. En este caso, ya lo está diciendo aquí, tenemos que definir una variable target, una variable objetivo sobre la que vamos a volcar el resultado de esa predicción. En este caso, y como estamos tratando datos de seguros, pues lo que voy a hacer es una predicción sobre pues si un determinado cliente contrata o no contrata una determinada póliza. Para ello, pues tenemos
que asignar el rol de esta variable como que esta variable es el objetivo al que quiero llegar con mi predicción. Entonces, a partir de este punto, pasaríamos a la parte de generación del modelo, donde tengo el origen de los datos y luego pues podemos añadir una serie de nodos por debajo, pues tanto de preprocesamiento como de aprendizaje supervisado, como pues bueno, otra serie de transformaciones. En este caso, en la parte de preprocesamiento voy a incluir añadir, a ver, aquí, un nodo de imputación y por debajo de ese nodo de imputación voy a añadir los modelos que quiero utilizar para generar esa predicción. Pues en este caso voy a utilizar dos para que tampoco tarde demasiado. Pues por ejemplo, una regresión lineal y en este caso pues voy a utilizar una red neuronal. Y quiero que veáis también aquí sin hacer ningún tipo de configuración y sin hacer ningún tipo, bueno, voy a incluir también un bosque, sin hacer ningún tipo de configuración, ni siquiera ningún tipo de modificación de las opciones predeterminadas por defecto, si ejecutamos esta estructura de predicción donde estoy haciendo, pues eso, a partir de los datos generados, unas determinadas transformaciones y aplicar unos modelos con los parámetros predefinidos por SAS-Baya y con los datos tratados en origen y debidamente limpios y preparados para la generación de modelos, vais a ver que los resultados que se consiguen sin hacer ningún tipo de calibrado son bastante razonables. A ver qué pasó aquí. Aquí tenemos que hacer algún tipo de modificación. Bueno, en cualquier caso, esto lo quito. Porque lo que quería que vierais es la parte de comparación de modelos. Está pensando. SAS-Baya es capaz de tanto hacer determinadas estimaciones y utilizar diferentes modelos y después automáticamente se genera un módulo, un nodo de comparación donde me dice cuál de los dos es capaz de predecir, en este caso cuál de los dos es capaz de predecir ese resultado o ese objetivo de mejor forma. En este caso, por ejemplo, lo que vemos es que el modelo de bosque está prediciendo mejor que la red neuronal el objetivo que yo planteaba de la contratación. En este caso, y de cara a ver resultados, pues sin hacer ningún tipo de comparación, pues perdón, ningún tipo de configuración, estoy viendo que en la parte de validación, mi bosque, el modelo de bosque es capaz de predecir con un 90% de acierto cuándo cuándo un determinado cliente va a contratar una póliza. En este caso, pues una vez más, esto podría ser y es mejorable, de hecho es mejorable a través de la configuración. Por supuesto que un bosque, si en lugar de 2 ramas tiene 3, pues puede modificar la predicción. Si en lugar de
incrementamos o disminuimos el número de hojas de un bosque, pues también cambia la predicción, con lo cual, por supuesto que es optimizable, pero ya solo con las opciones de configuración que hay previas predefinidas o predeterminadas dentro de SAS-Vaya, estamos llegando a unas predicciones que son espectaculares. O sea, son datos muy buenos. Y por último, y por ir finalizando, una vez están desarrollados y bueno, pues calibrados de alguna manera esos modelos predictivos donde yo ya estoy consiguiendo unos resultados con los que estoy conforme, pues tendríamos la parte de Model Manager. Model Manager, el producto Model Manager no deja de ser un repositorio o un repositorio centralizado donde puedo gestionar pues de esos modelos que están desarrollados pues la gestión de los modelos. Puedo tener más de un modelo para una determinada predicción y dentro de esta gestión yo podría seleccionar pues qué tipos de modelos o cuál quiero poner en producción o cuál quiero actualizar a partir de este gestor de modelos, con lo cual este producto concreto, Model Manager, lo que me permitiría sería pues bueno, hacer esa gestión de puesta en producción o de publicación de un determinado modelo o cambiar de una manera relativamente sencilla, realizar cambios dentro de un desarrollo concreto. Con lo cual, pues, una vez más, dentro de la plataforma Vaya, tendríamos centralizado todo ese ciclo de analítica de datos y podríamos realizar todas las acciones a las que fuera necesario realizar para generar y convertir esos datos en inteligencia. Y por mi parte, bueno, esto es lo que quería comentaros.